Has suggested that the then Meghan Markle likely spent time with Prince Andrew and Jeffrey Epstein before she even met Prince Harry. She is a malignant narcissist who cannot get enough of herself while she simultaneously plays the victim. Whining. And at the same time, I'm getting all worked up. I'm a founder. I'm over it. She's not important. She married for money. It's very clear she bagged the elephant. Nadie lo vio venir. Ni Meghan, ni su equipo, ni siquiera las personas que construyeron carreras escarbando en su pasado. Todo comenzó con una sola imagen. Una captura de pantalla, borrosa, aparentemente inofensiva a primera vista, fechada en 2016. Un hombre llamado Adam Howell. No una celebridad, no un político, solo un hombre enterrado en mensajes antiguos que supuestamente invitaban a Meghan Markle a algo llamado Yacht Week en Croacia. Oye, si estás libre, ven a unirte a nosotros, decía el mensaje. Simple, amistoso, pero cuando esa misma captura de pantalla resurgió años después, ya no parecía amistosa, parecía cargada. Some speculation that she was on Epstein's yacht at one point in time. There was like photos with her and Prince Andrew way back in the day when she was like in her early 20s. Pocas horas después de difundirse en línea, el tono cambió. Las preguntas ya no eran sobre dónde estaba ella en 2016, eran sobre quién era en ese momento. Personas de dentro de su círculo dicen que Meghan fue tomada por sorpresa. Pasó años intentando enterrar el ruido de sus días en Hollywood, pero esa imagen reabrió una puerta que nunca quiso volver a tocar. No era la primera vez que circulaban susurros sobre sus años como chica de yate, pero esta vez había algo concreto que mirar. Una fecha, un nombre, una invitación casual que pintaba un cuadro más poderoso que cualquier rumor. Y ahí fue donde todo comenzó, porque en esta historia cada foto lleva un pulso. Para entender por qué esa captura de pantalla causó tanto revuelo, hay que entender el mundo del que provenía. Era 2016, el apogeo de la escena de la Yacht Week en Europa, una época en la que el mar Adriático se convirtió en una pasarela para los ricos del mundo. Cada verano, yates de lujo se alineaban frente a las costas de Croacia y Montenegro, cada uno una fiesta flotante de champán, hijos de multimillonarios y mujeres en busca de visibilidad, oportunidades y, a veces, supervivencia. Para quienes miraban desde fuera parecía glamour, pero quienes lo vivieron dicen que era estratégico. Esos encuentros no eran solo fiestas, eran posicionamiento. Cada lista de invitados estaba cuidadosamente seleccionada. Cada presentación tenía valor. Era un mundo donde la cercanía al poder significaba más que el talento y el acceso era la verdadera moneda. Princess. Well, you can. It was planned from the beginning. She denied being interested in the royal family, which she totally was. I know someone who knows the... Según fuentes de ese circuito, Meghan no estaba allí solo por las fotos. Era ambiciosa, decidida e infinitamente sociable. El tipo de mujer que sabía cómo dominar un ambiente sin hacerlo evidente. Su encanto no era ruidoso, era táctico. Construía puentes rápidamente, recordaba nombres, hacía seguimiento. Y en Hollywood, eso no era manipulación, era supervivencia. Para una mujer como Meghan, la Yacht Week no era unas vacaciones, era una puerta abierta. Y ella la cruzó con intención. Before they met? Yes, and she wants to That's pretend. impressive. You got to admit Thank that you. is impressive. She nailed it, yeah. Because a lot of people probably did that. It was like shooting. Mucho antes de la boda real, antes de los títulos y de los discursos, estaba Soho House, el lugar donde el poder se ocultaba tras la luz de las velas. No era solo un club, era un mundo dentro de otro mundo. La música era suave, la iluminación tenue, y las personas que estaban allí eran del tipo que podían cambiar tu vida con una sola conversación. Of Meghan Markle's alleged, rumored... Productores, aristócratas, políticos y algún príncipe ocasional, todos bajo el mismo techo. Y según quienes estaban familiarizados con sus listas de miembros, Meghan Markle no era una invitada allí, era una habitual. Su nombre era conocido, se mezclaba con facilidad, reía alto y llevaba esa misma confianza inquebrantable que más tarde encantaría a un miembro de la realeza. We again highlight the mucky murkiness and mendacious manner of this alleged yacht girl. Fuentes internas afirman que fue aquí donde comenzaron a formarse los primeros hilos reales de conexión. Un amigo de un amigo, una cena privada, una mesa compartida. Esos fueron los momentos que difuminaron la línea entre actriz y realeza.
No fue un cuento de hadas que comenzó con una cita a ciegas. Fue una introducción silenciosa nacida del mismo pequeño mundo que controlaba el acceso tanto a Hollywood como al Palacio de Buckingham. Durante años, la gente creyó que Meghan bebía de fuera, pero Soho House fue la prueba de que ella ya estaba en la puerta mucho antes de que el mundo notara que estaba llamando. Hay un nombre que la gente evita decir en voz alta cuando habla de los años previos a la realeza de Meghan: el príncipe Andrew. Una fuente familiarizada con aquel antiguo circuito de yates afirmó una vez que los círculos se superponían más de lo que cualquiera quiere admitir. Fiestas en el Mediterráneo, eventos benéficos en Mónaco, reuniones en clubes privados de Londres, las listas de invitados no estaban tan separadas como parecían. Ahora bien, nadie está diciendo que Meghan formará parte de algo escandaloso, pero la implicación es poderosa. Si ella siquiera se hubiera cruzado con Andrew o con su entorno antes de conocer a Harry, eso cambiaría por completo la cronología. Significaría que el círculo real ya la había visto mucho antes de Harry. Y eso, según una ex socialite londinense, era el secreto que nadie quería que se reabriera, porque transforma la historia del destino en diseño, de un encuentro casual en un camino cuidadosamente pavimentado. La teoría siempre flotó en el fondo, susurrada por quienes alguna vez frecuentaron los mismos eventos, que el ascenso de Meghan no fue repentino en absoluto. Fue el resultado de presentaciones discretas, reuniones privadas y conexiones demasiado delicadas para llegar a los tabloides. Cuando finalmente conoció a Harry en 2016, no estaba entrando en un mundo nuevo, estaba entrando en uno que ya conocía, solo que a un nivel más alto. Luego llegó el documental, el que se suponía que lo contaría todo. Una productora alemana lo anunció como la exposición definitiva sobre la vida de Meghan antes del palacio. Fuentes internas dijeron que incluía entrevistas, grabaciones antiguas y supuestamente detalles sobre esas esquivas conexiones con los yates. El mundo esperó y entonces nada. Pasaron semanas. El estreno se retrasó. Cuando finalmente se emitió, estaba diluido, editado, silencioso, olvidable. Pero fuentes cercanas a la producción susurraron que algo había sido eliminado, escenas cortadas al último minuto, segmentos que vinculaban sus primeros años en Hollywood con la élite europea. Un editor llegó a describir que recibió instrucciones directas de retirar cualquier cosa que no pudiera confirmarse legalmente. Quienes vieron los primeros borradores afirman que había menciones a eventos en yates, conexiones con Soho House e introducciones que se remontaban a mucho antes de lo que cualquiera esperaba, pero cuando salió al aire, esa versión de la historia había desaparecido. El documental no fracasó por falta de hechos, fracasó porque los hechos nunca llegaron a la pantalla, y para quienes prestan atención, ese silencio fue más fuerte que cualquier revelación. Cuando las historias desaparecen, nunca es por accidente. En el mundo por el que Meghan ya había pasado, la información no se borra, se protege. Es normal que una figura pública limpie su imagen, pero esto fue diferente. Un productor que trabajó en el circuito de Los Ángeles durante esos años dijo: todos los demás de esa época todavía tienen rastros, entrevistas antiguas, fotos de alfombras rojas, incluso blogs de chismes. Lo de Meghan es como si alguien hubiera pasado un imán por internet. Fuentes cercanas a ella afirman que fue deliberado. En los años previos a su entrada en la realeza, se contrataron equipos para curar su visibilidad. Cualquier cosa que no encajara con la nueva imagen, la actriz despreocupada en fiestas, la networker en eventos de yates, la ambiciosa trepadora social, simplemente desapareció. No se trataba de culpa, se trataba de control. Para cuando el palacio llamó, la historia de Meghan ya había sido reescrita, no como una luchadora de Hollywood, sino como la outsider perfecta, el rostro fresco no contaminado por escándalos. Y una vez que cruzó el umbral hacia la realeza, su antiguo mundo se disolvió detrás de ella, como huellas tragadas por la marea. Pero las mareas no olvidan, solo esperan para regresar. Aquí está lo que hace todo aún más extraño. Meghan nunca niega los rumores de los yates, ni una sola vez, no públicamente. Ha luchado contra los tabloides antes, incluso los ha demandado, ha corregido citas erróneas, desafiado titulares, denunciado racismo y defendido su reputación innumerables veces. Pero sobre este tema, nada. Su silencio se convirtió en su propia respuesta. Una fuente londinense dijo una vez: cuando algo es inofensivo, te ríes de ello. Cuando es peligroso, te callas.
Y el silencio de Meghan parece calculado, no por miedo, sino por precisión. Cada vez que los susurros regresan, su equipo permanece inmóvil. Dejan que el ruido muera solo, porque reconocerlo, incluso para negarlo, le daría poder. Aún así, esa estrategia tiene un efecto secundario. Cuando el silencio reemplaza la explicación, el misterio llena el espacio. Y para el público, el misterio es irresistible. Durante años, el mundo creía que estaba presenciando una historia de amor. El príncipe y la actriz, dos almas de mundos distintos que se encontraron por destino. Pero ¿y si no fue el destino? ¿Y si fue sincronía, preparación y conexión, todo puesto silenciosamente en marcha mucho antes de que las cámaras rodaran? Esa es la versión susurrada detrás de las puertas del palacio, que Meghan no tropezó con la realeza, escaló hasta ella, que entendió el sistema incluso antes de entrar en él, y eso es lo que más inquieta al establishment, porque no solo se unió a su mundo, reescribió las reglas de entrada. El palacio quería una historia de inocencia, pero lo que obtuvo fue una estratega, una mujer que construyó su ascenso como un tablero de ajedrez, un movimiento deliberado, uno a la vez. Esto no es escándalo, es poder. Y quizá por eso los susurros de la chica del yate se niegan a morir, porque tocan la única verdad que nadie quiere decir en voz alta, que Meghan Markle no se casó con el poder por casualidad, lo aprendió, lo estudió y luego se convirtió en él. Cada pocos años la historia regresa. Una foto, una cita, un susurro que se niega a desaparecer. Los nombres cambian, las fuentes cambian, pero la sombra permanece. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que esta saga no muere, porque no trata de yates ni de fiestas, trata de transformación, de una mujer que salió de las luces de Hollywood y entró a los salones reales, y de un mundo que aún no logra decidir si debe admirarla o exponerla.